Hola profe, espero estés muy bien. Este es mi video para la lectura 6. Y quiero empezar diciendo que me costó mucho hacer la lectura, no porque la lectura estuviera difícil, sino que creo que es más una cuestión de motivación personal. Porque sí, en realidad no estaba tan compleja. Hasta la última parte, las últimas páginas sí me costó un poquito entenderlas porque eran como fundamentos teóricos y eso siempre va a ser un poquito complejo por el hecho de que son muchos términos un poco ahí, ¿verdad?, volados a veces. Pero en general la lectura estuvo muy bien y definitivamente la primera parte, la que más me gustó, fue el principio o el primero de los capítulos porque eran 3. Habla bueno, de la neuropsicología, que es una nueva disciplina y que fue gracias a Broca por la investigación que hizo con los pacientes y con el paciente que después de muerto le hicieron la autopsia y pudieron ver o investigar esa partecita que terminó llamándose área de Broca, que era lo que estaba dañado. Me da mucha curiosidad que gracias a él la frenología queda atrás. Esa parte me costó un poquito entenderla la primera vez que lo leí, pero después cuando estuvimos en clases me di cuenta quiénes eran en realidad los frenólogos, ¿será? Que eran personas que, digámoslo que a su forma, es que yo había apuntado una palabrilla por aquí, especular. Ellos especulaban las partes del cerebro y a su manera ellos decían, bueno, aquí está tal parte, aquí se ubica tal otra, aquí se ubica tal otra, y etcétera. Y así hicieron como todo un mapa, pero fue muy a lo que yo creo, ¿verdad? Una especulación. Y cuando sale el estudio de este hombre del área de Broca y se dan cuenta que realmente fue un estudio como tal y que gracias a la autopsia de un cuerpo se pudo realmente ver la parte en la que estaba dañada, trae dos cosas muy importantes. La primera es que el lenguaje puede resultar dañado independientemente de las funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque la persona que tenía este problema no podía hablar, pero sí podía entender. Y la segunda cosa importante fue que era una función localizable, cosa que hasta fecha de hoy es un concepto un poquito complejo y a la vez no, porque yo puedo localizar el área de Broca y realmente si una persona tiene esa área en específico dañada, va a tener los problemas que presenta alguien con este tipo de afasia, pero a la vez el cerebro es tan carga que se reconstruye solito, digámoslo así, o se apoya en otras partes para, digamos que completar eso que ya no está, ¿verdad? Es como tratar de solucionar con lo que hay, ¿verdad? Que eso es lo que hace el cerebro. No siempre pasa, porque obviamente existen las afasias y un montón de gente pues tiene problemas con el lenguaje, pero que es algo que con terapias y con muchísima ayuda clínica también eh, tiene cierta solución, ¿verdad? Tampoco es curable al 100%, pero muchas personas sí lo han logrado también. Entonces es como esa parte interesante que la frenología vino a hacerlo como muchas quineras, digámoslo así, muchas ideas, y él lo trajo como a la realidad. Después la lectura habla de Wernicke también, que era lo contrario al área de Broca, que era una persona que hablaba bien, o sea, decía bien las palabras, pero no tenía una comprensión verbal. Entonces era como, ¿verdad?, todo lo contrario. Después habla de la nueva neuropsicología psicométrica y de lo que buscaba determinar y sus objetivos y etcétera. Entonces era muy interesante porque a lo largo de la lectura, justamente por esto, se da varios comentarios de otros neurólogos también, en donde apoyan exactamente lo mismo, que una cosa es que yo resalte cuál es la función que se dañó, por ejemplo, el lenguaje, y otra cosa muy distinta es que yo ubique dónde está esa función en una estructura cerebral dañada, que no necesariamente es en la misma área o no necesariamente es un daño a largo plazo o no necesariamente es algo que esté localizado actualmente. Entonces, por ahí va la lectura. También habla de los antecedentes. Yo creo que esa fue la etapa como un poquito
más fácil, digamos, para mí para entender. Después de los antecedentes habla de lo que es la neuropsicología cognitiva, que eso es un poquito ahí, un poquito extraño, porque en la primera parte habla de 4 etapas, de las cuales según yo nada más habló o explicó 2, que fue la etapa de los fabricantes de diagramas y la etapa de las críticas contra estos fabricantes. Y ya después de ahí simplemente menciona la etapa de los estudios de grupo y la etapa de la neurología cognitiva, que al final en el otro capítulo, esa última etapa termina siendo todo un capítulo. Entonces como que me quedó un espacio ahí vacío sin resolver, pero a la vez la lectura se explica muy bien, entonces es bastante completa. Y ya el último capítulo, que realmente fue como, no sé, lo más difícil de comprender, es el fundamento teórico y metodológico. Pero a la vez tiene como partes sencillas, digámoslo así. Habla de la teoría de la modularidad y de cómo funciona y toda la cuestión, y habla de otra que sinceramente no recuerdo y no anoté, pero que también era bastante importante por lo mismo, porque hacía como la comparación entre las dos y de los aportes que se han dado hasta ahorita. Entonces sí fue una lectura un poco compleja al final, pero al final de todo siempre volvemos al tema, ¿verdad?, de conducta y cerebro, y que eso es lo que quiere explicar la lectura desde un principio, dándonos como las bases para poder entenderlo y llegar a esa conclusión. Y de entre toda la lectura, la conclusión a la que yo llego de esto de conducta y cerebro es justamente eso, que se resalta muchísimo las funciones cerebrales que existen, pero a la vez las zonas en donde están esas funciones que no necesariamente están destacadas. O sea, yo no puedo localizar exactamente dónde está X función. Y eso es algo que la lectura rescata muchísimo. También que la neuropsicología cognitiva trabaja de 2 formas. Una es partiendo de los datos de la evaluación de la conducta de un paciente, y la otra es a la luz de los modelos que ya existen, que ya están verificados, y que claramente por los avances clínicos y todo lo que podemos obtener hasta ahorita son cosas verificables, son cosas creíbles y cuantificables, digámoslo así. Entonces es un poquito más tangible, quizás, que es un poco, ya no son tantas quineras como los frenólogos, sino que ahora es un poquito más traído a la actualidad y a lo que la ciencia nos ha permitido hasta ahorita. Ese fue mi aporte para esta lectura y espero haberme dado a comprender.